Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Guten Morgen, mein Freund. Buen día, ¿cómo está? Je suis très bien. Toi? Very good, thanks. Bueno, ya otra vez empezamos con el saludo en varios idiomas. Varios idiomas, sí. Se acaban de cumplir 285 años, no, 225 años de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa, que es la que acaba con las monarquías europeas, e inicia la segunda etapa de la expansión imperial europea, tiene una connotación a nivel mundial, a nivel de valores universales, la Declaración de los Derechos del Hombre, entre otras cosas, la creación impresionante de instituciones nacionales que siguen vigentes, la École Normale, la École Polytechnique, el reforzamiento de las universidades en Francia, el surgimiento verdaderamente impresionante de la industria, que ya tenía un empujón muy importante por la Revolución Industrial en Inglaterra, pero la Revolución Francesa es un símbolo muy importante, más importante que la independencia norteamericana de 1776, la independencia de Inglaterra. Y Estados Unidos es en realidad la primera gran democracia del mundo. Es donde se establece la primera democracia. En el sentido de demos, pueblo, kratos, manda, poder. Pero en Francia tiene una doble connotación: la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, el abatimiento de la monarquía y el surgimiento en realidad de una democracia verdaderamente importante. Y entonces la Revolución Francesa por eso se alza como el gran símbolo que realmente parte la historia del mundo occidental en dos: antes de la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa. Y da origen también a los movimientos independentistas en otras partes del mundo, como es el caso de América Latina. Curiosamente, la primera independencia de América Latina se lleva a cabo en Haití en 1804, pero era una posesión francesa llena de esclavos negros, y es en donde se genera la primera independencia de América Latina. Entonces, tiene un impacto verdaderamente impresionante en la configuración de las, entre comillas, democracias que surgirán después. Es el modelo, vamos a decir así. No, y aquí lo interesantísimo es el movimiento de la Ilustración, que fue previo, claro, y la difusión de estos otros países, por ejemplo, al Imperio Austrohúngaro con el Aufklärung, que era la Ilustración, que de alguna manera a través del conocimiento fue generando un nivel de conciencia superior que iba a culminar precisamente con el proceso revolucionario de Francia, ¿no? Sí, o el Enlightenment en inglés, es decir, el siglo de las luces. Light. Que es igual, es sinónimo de Ilustración, pero es el movimiento que da origen a escritores o filósofos del tipo de Rousseau o Voltaire. Se hace la primera traducción de Montesquieu, por supuesto, y da origen a la primera traducción al francés que sigue siendo vigente de la obra de Newton, pero la hace una mujer, Madame de Châtelet. Es asombroso, ¿no? Asombroso. La obra de Newton traducida en esa época por una mujer. Desde luego, no quiero decir que una mujer puede traducir perfectamente a cualquier autor, no tiene nada que ver, me refiero a la época.
donde las mujeres no tenían acceso a las universidades. Todavía en el siglo XIX y parte del XX en Europa, las mujeres no tenían acceso Bueno, a pues las aquí, universidades. Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, es contemporánea de los primeros movimientos importantes que se empezaron a dar en Europa. Pero fíjate que, por ejemplo, ya había precisamente por todo esto un movimiento entre comillas feminista, que también, por ejemplo, en la música podría estar representada por George Sand, ¿no? Que fue Bueno, pareja sentimental de Chopin. de Friedrich Chopin, o de Sí. Federico Chopin. Y no solo bueno, George Sand en las letras, y además sabes que voló en globo. George Sand no fue la primera mujer en subirse a un globo, pero sí fue una de las pioneras en volar en globo, ¿no? Entonces, acuérdate que los hermanos Montgolfier, poco antes de la Revolución, 1780 por ahí, estaban volando ya en globo y salían de las Tullerías. Y eso fue asombroso porque dio origen a toda una rama de la ciencia que era intentar medir qué pasaba en la alta atmósfera, alta relativamente, porque cuando llegaron a subir a los 6,000 y tantos metros se asfixiaron los buenos experimentadores, ¿no? Nace el paracaídas, no me acuerdo ahora el nombre del individuo que lo inventó, pero fue asombroso. O sea, todas estas cosas. De hecho, el nombre en inglés, parachute, es francés, Sí. parachute. Parachute, sí. Y sigue paracaídas, es en español, parachute en inglés y en francés. Bueno, el caso es que empieza toda la revolución industrial en Inglaterra, que ya tenía un buen tiempo, empieza con las máquinas textiles esencialmente y la locomotora, pero también surge la teoría del calor y notables avances en astronomía y en física, no solo en Francia o en Inglaterra, también en Holanda. Gravesand, Huygens empiezan también a desarrollar una enorme cantidad de aspectos teóricos y se mide finalmente la esfericidad de la Tierra. Que ya había hecho Eratóstenes hace Ya lo cuánto efectivamente, tiempo, ¿no? ya lo había hecho Eratóstenes, pero todo el mundo de todos modos dudaba porque no se tenía un método analítico para hacerlo. Newton propone, ¿no?, que la Tierra está achatada por los polos, echada en el Ecuador, pero Cassini, Juan Domingo Cassini o Jean-Dominique Cassini, decía que era como una sandía, achatada en el Ecuador y alargada en los polos. Hay que ubicarse en la época, porque si no nos perdemos de eso. Y aquí que la Academia de Ciencias de París, que inauguró Luis XIV en 1666, de inmediato dice: chatos, hay que ver si Cassini tiene razón o Newton tiene razón, y que se va una expedición a Laponia con Maupertuis y la otra con la Condamine al Ecuador. Bendito sea Dios que no había CONACYT ni había solicitudes, no, era directo, así, hay que ir a medir. Y se van a medir. Una expedición duró 10 años, la de la Condamine, y la otra duró 3 años. Que por cierto, Maupertuis, un matemático notable, por cierto, que tocaba la guitarra y embelezaba las damas. Y si se podía, pues se las llevaba por ahí a mover otro tipo de cuerdas. Bueno, se trajo a 2 laponas. Y Voltaire, pues ya te imaginas lo que hizo con el pobre de Maupertuis, ¿no? Lo hizo pero pedacitos ahí.
con sus dos vaporas y envuelto en pieles, ¿no? Ujú. Pero a Maupertuis le valió absolutamente una corneta lo que dijeran, porque habían medido efectivamente que Newton tenía razón. Ujú. Eso fue realmente asombroso. Mira, cada vez que veo una cosa de estas, es profundamente conmovedor esto, ¿no? No es solo anecdótico, los métodos de triangulación Ujú. son bastante, a lo mejor no difíciles de entender conceptualmente, pero realizarlos es otra cosa, ¿eh? Bueno, por ejemplo, Eratóstenes de Alejandría midió la circunferencia terrestre nada más con sombras, palitos y lazos. Eso fue un... O sea, eso es tú dices, bueno, ¿qué tanto puede ser, no? Mira, eso, la Grecia clásica ya había dejado sus mejores momentos, estamos hablando de alrededor del 280 a.C. Eratóstenes se decía es el segundo de todo, Sí, ¿no? Sí, Porque se decía no tiene ideas originales, pero las que tomaba las desarrollaba a niveles impresionantes. Bueno, midió con un método que se llama de los bematistes, que eran los que daban pasos más o menos regulares, y midieron la distancia, imagínate, de Alejandría en la desembocadura del Nilo hasta Elefantina, como se conoció Siena. entonces, a lo que luego fue Siena, pero era la isla de Elefantina en el sur del Nilo. No me acuerdo qué distancia son, 2.000 kilómetros, una cosa así. Con esta idea, en una época del año hay sombra en un pozo, pero no hay sombra en el otro lado. Con ese solo dato, Eratóstenes midió que en un día del año, en este caso el equinoccio el solsticio de verano, el sol generaba una sombra de 7 grados, o sea, apenas se puede medir eso en el pozo y no había sombra en Alejandría. ¿Tú crees que con ese solo dato midió la circunferencia de la Tierra? Eso es un portento. En serio, yo creo que es una de las hazañas intelectuales más conmovedoras realizadas por los seres humanos. Es asombroso. Y midió, por cierto, una circunferencia muy cercana a la real, es de unos 42.000 kilómetros de diámetro de la Tierra. Los franceses no podían tomar esto como un resultado válido pero sí se basaron en ese principio, ¿no? Y entonces aplican otro método trigonométrico que a su vez requirió una cantidad enorme de avance matemático. Ahora la trigonometría uno ve los triángulos y lo resuelve sin mayor problema, pero en aquel entonces no había tablas así como ahora, no había tablas de logaritmo, y menos calculadoras, ¿no? Obviamente. Entonces lo hicieron a mano y fue una medida verdaderamente asombrosa. ¿Qué significa eso? No, es que David Cronos, a quien saludamos muy afectuosamente, el buen David Méndez, que siempre nos acompaña y que nos aguanta aquí. Nos acaba de hacer una señal un poco obscena. Sí, vamos a una pausa, creo, ¿no? Sí, y regresamos en un momento. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.